Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero. Estoy agradecido de su atención, de poder penetrar todas las noches a sus hogares. Me acompaña, como siempre, Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a los amigos televidentes. Bueno, la noticia de hoy en el plano local, sin lugar a dudas, aunque ya se sabía de antemano, es la decisión, el lanzamiento formal o informal de la candidatura o de la precandidatura del doctor licenciado Reinaldo Pared Pérez, quien es secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, pero también presidente del Senado de la República. Probablemente tendrá que renunciar a alguna de esas posiciones, no sé si tendrá necesidad de hacerlo porque es un funcionario electo, no un funcionario designado por el gobierno, pero ya van con él, son dos los dirigentes importantes del PLD que han manifestado públicamente su intención de luchar por la candidatura, por la nominación presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué te parece? Sí, había muchas expectativas. Después de aquella reunión que sostuvo el presidente Medina con varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que son presidenciables, algunos que han aspirado, otros no, sobre qué iba a pasar, o sea, cuáles eran los pasos que iban a dar esos dirigentes, porque lo que se dijo en aquel momento es que el presidente le había dicho, eso no es oficial, pero la información que se tuvo, y nunca se confirmó, pero tampoco se desmintió, sí, es que el presidente le había dicho a esos dirigentes que se lanzaran, que comenzaran a buscar los votos para sus aspiraciones presidenciales, lo que parecería indicar que el presidente no tenía en su plan una posible repostulación que implica obviamente modificar la Constitución. Entonces, después de esa reunión, unas 3 semanas después, se produce el anuncio de Francisco Domínguez Brito y su renuncia al Ministerio de Medio Ambiente, y ahora Reinaldo Pared Pérez se convierte en el segundo aspirante declarado. Que en el caso del PLD no podemos hablar de precandidatos porque hay un sistema, una metodología muy propia del PLD, que para tú ser precandidato necesita el aval del Comité Central, necesita las 2/3 partes del voto. Obviamente gente como Francisco Domínguez Brito y Reinaldo Pared Pérez uno entiende que van a recibir la bendición de ese organismo del partido para ser precandidato. Las expectativas ahora están en cuáles serán los próximos dirigentes que den el paso. Se menciona mucho a dirigentes que ocupan ministerios, como Andrés Navarro, ministro de Educación. Que ya ha anunciado su intención de que lo ha dicho. Y Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, ha sido más discreto también, pero también se menciona entre los presidenciables. Bueno, aunque el lanzamiento de una intención de obtener la nominación presidencial de un partido del cual se es un dirigente importante, no es un tema económico, pero tampoco se puede, no se necesita ser émulo de Samuelson, Premio Nobel de Economía, para saber que el lanzamiento o la intención expresada públicamente por dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana cercanos al presidente Danilo Medina, porque ya el expresidente Leonel Fernández está en plena campaña, ¿no?, desde hace ya mucho tiempo, indica que posiblemente, dada el impedimento constitucional que pesa contra él, el presidente Danilo Medina aparentemente tiene la intención de no luchar por una candidatura a la que le resultaría difícil, sumamente difícil obtener, y está permitiendo o está tratando de hacer que los dirigentes de su organización más cercanos a él compitan por la nominación presidencial para ver cuál de ellos goza de mayor simpatía y apoyar a uno de ellos, ¿no?, al que tenga más posibilidades de ganar, porque todo el mundo sabe, y no es necesario tampoco ser un genio para entenderlo, de que el conflicto interno, la rivalidad entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández sigue creciendo a pasos acelerados. Sí, y podemos decir que ni Domínguez Brito ni Reinaldo Pared Pérez son figuras, quizás Reinaldo Pared Pérez un poco más, del danilismo tradicional. O sea, Domínguez Brito, por ejemplo, ha estado en los últimos años muy cerca de ese sector político. Reinaldo Pared Pérez, si vemos su trayectoria, sí ha estado bastante cerca del danilismo, pero ha tratado de venderse, de tener una figura institucional, o sea, al margen. De hecho,
parecería que la estrategia de él siempre ha sido tratar de ser como una figura mediadora entre las principales fuerzas que inciden en el PLD. Sin embargo, en esta ocasión, en esta circunstancia especial, lo que vemos es que hay una intención por lograr el apoyo del danilismo, tanto de Domínguez Brito como de Reinaldo Pared, como de los que surjan en los próximos días, que sabemos que van a surgir otros. O sea, se necesita la fuerza del danilismo, que es la fuerza imperante dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y eso es lo que esos dirigentes estarían buscando. Bueno, yo entiendo que si el presidente Medina no puede superar el impedimento constitucional, y ojalá no intente hacerlo, necesita un candidato de su partido que muy cercano a él, porque la rivalidad con el expresidente Leonel Fernández, que es su rival principal dentro del partido, es cada día mucho más tensa, ¿no? Y mucho más, diría yo, mucho más intensa. De manera pues que tiene lógica que estas dos personas hayan anunciado con mucha anticipación al nacimiento o a la apertura de la campaña electoral la intención de lanzarse a ruedo. Evidentemente, pero el problema es que la candidatura o la intención o el proyecto del doctor Francisco Domínguez Brito, que es una persona que debe tener un nivel de rechazo mucho menor que el de Reinaldo Pared Pérez, por su propia condición del último, de presidente del Senado y de secretario general del partido. El proyecto de Domínguez Brito no ha tenido una repercusión más allá de los titulares que obtuvo cuando hizo formar lanzamiento de su intención. Vamos a ver ahora cuál es el resultado de este lanzamiento del doctor Reinaldo Pared Pérez, que en el día de hoy, en el día de ayer, ante el anuncio de que lo haría pública su intención en el día de hoy, comenzó a circular en las redes, especialmente en Twitter y en Facebook, muchísimas críticas contra el presidente del Senado de la República, de manera pues que él va a tener que sortear muchas dificultades para poder imponerse como candidato. Evidentemente, y esto lo digo porque no se requiere solamente una mayoría de votos dentro de la organización, sino una vez ya como candidato, requiere que un nivel de aceptación pública bastante elevado, porque aquí ya no se ganan unas elecciones solo con el respaldo de un partido político, y mucho menos si ese partido político luce quebrado, luce fracturado, como es el caso, sin lugar a dudas, del Partido de la Liberación Dominicana, por las luchas internas que están teniendo lugar ahí. Eso es una centrífuga que no termina de pararse, ¿no? Sí, esa crítica que tú dices en las redes sociales vienen básicamente, por lo menos en la experiencia mía, lo que vi en las últimas horas, principalmente de dirigentes o militantes del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, las críticas vienen de ahí adentro, lo que augura, ¿verdad?, la intensidad de la lucha que viene. En el caso de Pared Pérez, contrario a Domínguez Brito, que es ministro, como tú decías, no tiene necesariamente que renunciar a las posiciones que ostenta. Él es secretario general del PLD y es presidente del Senado. La presidencia del Senado se supone que va a ser, a partir del 16 de agosto, va a ser ocupada por otro PLDista. Lo que pasa es que no se ha anunciado. También fue parte del acuerdo dentro del comité político del PLD, con la diferencia de que en la Cámara de Diputados sí se dijeron los nombres de los diputados que iban a ser presidente de la Cámara durante 4 años. Tiene ya muchos años como presidente del Senado. En el caso de Reinaldo Pared Pérez, o no se decidió o no se quiso anunciar, y hay muchas especulaciones sobre quién sería el sustituto. Ahora, cuando yo digo que él no tiene necesidad, aparentemente legal, o necesidad de renunciar a la posición de presidente del Senado, pero en su condición de secretario general del partido, esa posición podría darle ventaja, una ventaja material con relación a otros proyectos presidenciales dentro de la organización, porque es una posición privilegiada dentro de la estructura burocrática del partido, que tiene acceso a mucha información privilegiada. De manera pues que yo creo que si en el PLD, para la supervivencia futura y para la consolidación de esa organización política, se requiere que la lucha interna por la nominación presidencial se dé dentro de un clima de equidad y dentro de un clima de igualdad para todos los concurrentes a ese concurso.
De otra manera, eso puede fraccionar al partido mucho más de lo que ya aparentemente está, porque la rivalidad al más alto nivel ya es ostensible, es decir, ya eso no se puede negar y no se puede ocultar con ningún velo, ¿no? La Secretaría General es el puesto más importante porque es el puesto ejecutivo, pero sobre todo en el caso del PLD, que el presidente es Leonel Fernández, que no es mucho mayor, un mucho político, más, no sí, tiene ese perfil de estar bregando con el día a día del manejo de la política del partido, y es Reinaldo Pared Pérez el que asume realmente la mayor parte de la carga. Pero la condición de presidente del partido también lo sitúa en una posición de ventaja frente a todos los otros dirigentes del PLD que aspiren a concursar o a competir por la nominación presidencial. Vamos a hacer una pausa, luego de ella regresamos con más del contenido de hoy en Edición Nocturna. Yo quiero anticipar que nuestro distinguido invitado el de esta noche será el doctor Guillermo Moreno, quien es candidato presidencial, aspirante a la nominación presidencial por su partido Alianza País. Siga con nosotros, Edición Nocturna regresa después de la pausa.